El estruendo fue tan fuerte que pareció partir la tierra en dos. El tren se sacudió con violencia. Los vagones chirriaron como bestias heridas, y en un instante el mundo se convirtió en caos. El humo espeso llenaba el aire, los gritos desgarraban la noche y el silencio posterior era más aterrador que el ruido mismo. Entre hierros retorcidos, madera astillada y cuerpos atrapados, alguien juraba haber visto una figura imposible. Jesús de Nazaret, de pie entre los escombros, mirando con calma a quienes agonizaban. Ese alguien era Alejandro Ramírez, un hombre común, un maestro de secundaria que jamás habría imaginado convertirse en protagonista de una historia que rozaba lo divino. En aquel momento límite, su vida cambió para siempre. Pero antes de que su destino quedara marcado por fuego y acero, Alejandro era simplemente un viajero más en un tren mexicano, con sueños sencillos y dudas escondidas. Y lo que estaba por ocurrir no solo pondría a prueba su cuerpo, sino también la esencia de su espíritu. Si quieres conocer cómo un instante puede transformar el sentido de toda una existencia, suscríbete ahora al canal y acompáñanos en esta historia que mezcla fe, tragedia y esperanza. Alejandro tenía 38 años y vivía en un barrio tradicional de Guadalajara, en una casita pintada de colores claros, con macetas en las ventanas y el olor a tortillas recién hechas colándose desde la esquina. Maestro de historia, dedicaba sus días a despertar en sus alumnos el interés por el pasado, aunque muchas veces se encontraba con miradas aburridas o indiferentes. Aún así, jamás perdió la paciencia. Era un hombre que creía en los procesos lentos, en la siembra de ideas que algún día podrían germinar. Ese fin de semana había decidido viajar en tren hasta Puebla para visitar a su madre, doña Carmen, una mujer mayor que conservaba la fortaleza en la voz y la fe en el corazón. Ella rezaba cada mañana a la Virgen de Guadalupe y le repetía a su hijo que la vida, con todas sus pruebas, siempre tenía un propósito mayor. Alejandro escuchaba, asentía, pero dentro de sí cargaba con dudas persistentes. ¿De verdad había un plan para cada persona? ¿O simplemente el destino era una sucesión de accidentes sin sentido? La víspera de su viaje, en el mercado del barrio, se encontró con Lucía, su vecina y amiga de la infancia. Ella lo saludó con una sonrisa tímida mientras ajustaba su rebozo colorido. ¿Vas a ver a tu madre?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Sí, ya hace tiempo que no paso unos días con ella. Además, le prometí llevarle los dulces de la feria. Lucía lo miró con ternura. Siempre había sentido por Alejandro un afecto más profundo, aunque nunca se atrevió a confesarlo. Lo admiraba por su sencillez y bondad, pero también por la forma en que, a pesar de sus dudas, nunca dejaba de tender la mano a los demás. En contraste, su colega Héctor, con quien conversaba a menudo en la escuela, representaba la otra cara de la moneda. Escéptico, incrédulo, solía decirle en tono burlón: «Ramírez, de nada sirve que repitas las palabras de tu madre. Al final, todos estamos solos en este mundo, y lo que no se ve no existe». Alejandro sonreía sin responder, aunque esas frases calaban hondo en su mente. Él mismo, en más de una ocasión, había dudado de la fe que heredó en casa. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, guardaba un recuerdo. De niño, en una enfermedad que casi lo llevó a la muerte, había sentido que una fuerza misteriosa lo sostenía. Nunca supo si era la imaginación o algo más, pero esa memoria permanecía intacta. Con el boleto en mano, Alejandro abordó el tren en la estación de Guadalajara. Observó la multitud. Familias enteras cargando maletas de tela, campesinos con sombreros de ala ancha, jóvenes estudiantes riendo entre ellos. El ambiente era bullicioso, impregnado de vida cotidiana mexicana. Vendedores ofreciendo tamales envueltos en hojas de maíz, café caliente servido en vasos de unicel, guitarristas afinando cuerdas mientras pedían una moneda a cambio de una canción. Él respiró profundo, sintiendo que aquel viaje no era uno más. Algo en el aire lo inquietaba, como si el destino aguardara con paciencia para revelarle su verdadero rumbo. Y aunque todavía no lo sabía,
En pocas horas se encontraría atrapado en una de las pruebas más duras de su existencia. Guadalajara despertaba con el bullicio de los mercados, el olor a pan dulce recién horneado y los pregones de los vendedores callejeros que ofrecían frutas frescas. En medio de esa rutina, Alejandro Ramírez caminaba cada mañana rumbo a la secundaria donde daba clases de historia. Su andar era pausado, con una carpeta de apuntes bajo el brazo y la mente repleta de pensamientos que lo mantenían dividido entre lo que enseñaba y lo que realmente creía. Los alumnos lo respetaban. No era un maestro estricto, pero sí exigente en lo esencial. Pedía atención, esfuerzo y curiosidad. A menudo les contaba relatos de la independencia o de la Revolución Mexicana con tal pasión que algunos se quedaban boquiabiertos. Sin embargo, cuando los chicos le preguntaban si creía que las luchas del pasado habían valido la pena, su voz se quebraba un instante antes de responder. La historia nunca es simple, lo importante es aprender de ella, aunque no siempre tengamos todas las respuestas. Ese tono de duda lo acompañaba más allá del salón de clases. En casa, mientras cenaba solo con un plato de frijoles refritos y tortillas, pensaba en las palabras de su madre. Doña Carmen lo llamaba cada domingo, insistiendo en que no olvidara orar, en que mantuviera la fe intacta. Hijo, la vida es dura, pero nunca olvides que Dios siempre abre un camino donde parece no haber salida, le repetía con la serenidad de quien había enfrentado carencias y pérdidas. Alejandro asentía, aunque por dentro sentía un vacío. Había cosas que la fe no le explicaba. La muerte prematura de su padre, la injusticia social que veía en cada esquina de la ciudad, las oportunidades que nunca llegaban para sus alumnos más pobres. ¿De qué servía rezar si la realidad parecía empeñada en golpear a los más débiles? En esas noches de insomnio, recordaba a Héctor, su colega y amigo cercano. Héctor era brillante, pero con un escepticismo que rozaba el cinismo. Alejandro, decía entre risas mientras bebían café en la tiendita frente a la escuela, tú y tu madre ven santos y milagros en cada esquina, pero la vida es azar puro. Si un tren se descarrila no es castigo ni señal de nada, es simple descuido humano. Esas frases quedaban rebotando en la mente de Alejandro, aunque nunca le contestaba con dureza. En el fondo, temía que Héctor tuviera razón. Al otro lado de su vida cotidiana estaba Lucía, su vecina de la infancia. Se conocían desde que corrían descalzos por las calles empedradas del barrio, persiguiendo globos en las ferias patronales. Con los años, Lucía había quedado marcada por la pérdida de su padre y se dedicaba a ayudar a su madre en una pequeña tienda de abarrotes. Cada vez que veía a Alejandro, lo saludaba con cariño. «Buenos días, maestro. ¿Ya desayunó? Mire que sin fuerza no se puede enseñar historia». Él sonreía, agradecido por la calidez que ella irradiaba. Lucía nunca lo dijo, pero en su corazón había un afecto profundo, casi silencioso, que se mezclaba con admiración. Alejandro, sin embargo, vivía centrado en su labor y en las visitas a su madre en Puebla. Cada viaje en tren era un ritual cargado de nostalgia. El traqueteo de los vagones lo llevaba a su niñez, cuando su padre lo llevaba a ferias en vagones llenos de música y vendedores. Por eso, cuando decidió emprender un nuevo recorrido para ver a doña Carmen, lo hizo con ilusión y con la promesa de llevarle los dulces típicos que tanto le gustaban, camotes poblanos y borrachitos de rompope. Pero antes de subir al tren, mientras hacía fila en la terminal, volvió a sentir ese peso en el pecho. Observó a la gente apresurada, familias con niños que corrían, ancianos que cargaban bolsas pesadas, vendedores ofreciendo revistas y agua embotellada. Todo parecía normal, y aún así, una sensación extraña lo acompañaba, como si su vida estuviera a punto de girar en una dirección inesperada. Lo que Alejandro ignoraba era que aquellas dudas, esas voces internas entre la fe de su madre, el escepticismo de Héctor y el afecto silencioso de Lucía, se convertirían en las piezas que lo sostendrían en el instante en que el destino lo pusiera a prueba. El silbido agudo del tren resonó en la estación de Guadalajara y el corazón de Alejandro se aceleró como cada vez que emprendía un viaje.
Le gustaba esa sensación de partir hacia lo desconocido, aunque su destino fuera tan familiar como la casa de su madre en Puebla. Subió al vagón con una mochila sencilla y una bolsa de dulces envueltos con esmero. Encontró su asiento junto a la ventana, desde donde podía observar el ir y venir de los pasajeros que aún abordaban. El vagón hervía de vida. Una mujer con canasta ofrecía tamales de pollo y de rajas, envueltos en hojas de maíz que desprendían un aroma reconfortante. Un joven con guitarra colgada al hombro se preparaba para tocar, buscando ganarse unas monedas con un par de canciones rancheras. Las voces se entremezclaban, risas, llantos de niños, regateos improvisados. Alejandro se recargó en el asiento. Sonrió y pensó que esa mezcla de caos y calor humano era lo que siempre lo fascinaba de viajar en tren. Frente a él se acomodó don Manuel, un campesino de rostro curtido por el sol y manos endurecidas por años de trabajo. Llevaba un sombrero de palma y una bolsa de manta en la que guardaba cuidadosamente una pequeña figura de la Virgen de Guadalupe. Alejandro notó cómo el hombre la sacaba de vez en cuando para limpiarla con un pañuelo, con una devoción que hablaba más que las palabras. «¿Es para alguien en especial?», preguntó Alejandro curioso. «Para mi hija», respondió don Manuel con voz pausada. «Está enferma en Veracruz. Dicen que los médicos no pueden hacer mucho, pero yo confío en que la Virgencita siempre abre caminos». Alejandro asintió en silencio. Las palabras del campesino lo conmovieron, pero al mismo tiempo despertaron en él esa duda persistente. ¿Era la fe suficiente para cambiar la realidad? En el asiento contiguo se sentó Mariana, una joven universitaria de cabello oscuro recogido en una trenza. Llevaba un libro de filosofía en las manos y lo leía con tal concentración que parecía ausente del bullicio. Alejandro alcanzó a leer el título, El ser y el tiempo, lectura pesada para un viaje largo, comentó con una sonrisa ligera. Ella levantó la vista sorprendida y luego respondió con serenidad. A veces uno necesita hacerse preguntas grandes para entender las pequeñas. Ese comentario quedó flotando en la mente de Alejandro. Entre don Manuel, que creía ciegamente en la fe, y Mariana, que buscaba respuestas en la filosofía, él se encontraba justo en medio, dividido entre el cielo y la razón. Mientras tanto, el joven con guitarra comenzó a cantar El Rey, y todo el vagón lo acompañó con palmas y risas. Incluso algunos vendedores se unieron al coro improvisado. Alejandro miró por la ventana. La ciudad comenzaba a quedar atrás, con sus casas coloridas y avenidas repletas de tráfico. El tren avanzaba con firmeza, como un animal de hierro que se adentraba en la campiña mexicana. El viaje siguió con historias compartidas. Don Manuel relató anécdotas del campo, de cómo la lluvia podía significar abundancia o ruina. Mariana explicó que viajaba a Xalapa para una conferencia universitaria. Alejandro escuchaba con atención, disfrutando de aquella convivencia improvisada que solo un tren podía ofrecer. El cielo, sin embargo, comenzó a oscurecerse poco a poco. A lo lejos, en el horizonte, se formaban nubes densas que anunciaban tormenta. El viento se arremolinaba, y la lluvia fina golpeaba con insistencia los cristales. Algunos pasajeros se persignaron, otros cerraron las ventanas con rapidez. El ambiente de fiesta se fue apagando, sustituido por un murmullo de inquietud. Alejandro respiró profundo, sintiendo un ligero escalofrío. Observó a don Manuel abrazar con más fuerza la figura de la Virgen y a Mariana cerrar su libro con gesto serio. La música se detuvo y el silencio se instaló como un presagio. Dentro de él algo se removió. No sabía qué, pero intuía que aquel viaje no sería como los demás. El tren avanzaba firme por el corazón montañoso de Veracruz, un terreno donde la selva parecía estrechar el camino y el aire húmedo se impregnaba en la piel. Afuera, los árboles se mecían con violencia bajo un viento que anunciaba tormenta. El cielo, cargado de nubes negras, parecía pesar sobre los vagones como una amenaza que nadie quería nombrar en voz alta. Dentro del vagón, el ambiente había cambiado. El bullicio de risas y cantos se transformó en un silencio inquieto,
apenas interrumpido por el golpeteo insistente de la lluvia contra los cristales. Don Manuel acariciaba la pequeña figura de la Virgen de Guadalupe, mientras murmuraba oraciones en voz baja. Mariana guardó su libro en la mochila y se acomodó con nerviosismo, como si supiera que lo peor estaba por llegar. Alejandro intentaba mantener la calma, aunque el presentimiento de peligro le apretaba el pecho. Observó cómo las gotas de agua resbalaban en hilos por la ventana, distorsionando el paisaje de montañas y barrancos. Se volvió hacia sus compañeros de viaje, buscando palabras que aliviaran la tensión. «Parece que la tormenta no nos quiere dejar pasar tranquilos», comentó con una sonrisa forzada. Don Manuel levantó la vista y respondió con voz grave. «Las tormentas siempre ponen a prueba la fe. No hay que tener miedo si confiamos en que todo tiene un propósito». Mariana, en cambio, soltó una risa nerviosa y dijo, «O quizá es simplemente la naturaleza recordándonos lo pequeños que somos». Ese intercambio dejó en el aire un contraste que reflejaba las propias dudas de Alejandro. ¿Era la vida un plan divino o una sucesión de casualidades brutales? El tren comenzó a sacudirse más de lo normal. Algunos pasajeros se inquietaron y miraron a su alrededor. Una mujer abrazó a su hijo con fuerza, mientras un joven vendedor recogía sus cosas apresuradamente, temiendo que cayeran al suelo. Los sonidos metálicos de las ruedas parecían ahora más ásperos, más tensos. Un relámpago iluminó el interior del vagón, seguido de un trueno que hizo temblar los cristales. El murmullo se transformó en rezos dispersos. «Padre nuestro que estás en los cielos». Otros pasajeros se aferraban a sus asientos en silencio, con rostros pálidos y miradas perdidas. Alejandro trató de distraerse con conversación. Se inclinó hacia Mariana. «¿A qué te dedicas en la universidad?», preguntó. «Estudio filosofía», contestó ella con voz firme a pesar del miedo. «Intento entender por qué estamos aquí y si nuestras decisiones realmente cambian algo». Alejandro sonrió con melancolía. Quizá esa es la pregunta de todos los tiempos. Ella lo miró directamente a los ojos. «¿Y tú? ¿Crees que tenemos un destino ya escrito?». Él dudó un instante antes de responder. «No lo sé. A veces creo en lo que mi madre me enseñó. Otras veces siento que todo es tan incierto como esta tormenta». Don Manuel intervino alzando la voz con convicción. «No hay casualidades, muchachos. Dios siempre tiene la última palabra». Las palabras resonaron en el aire como un eco difícil de ignorar. Alejandro se quedó pensativo, mirando la expresión serena del campesino, tan distinta al nerviosismo que dominaba a la mayoría. El tren entró en un tramo más angosto, bordeando un barranco profundo. El traqueteo se intensificó, y los pasajeros comenzaron a mirarse entre sí con preocupación. El revisor pasó rápidamente por el pasillo, revisando puertas y ventanas, pero su rostro denotaba más prisa que tranquilidad. Afuera, la tormenta arreció con furia. El viento silbaba como si quisiera arrancar los vagones de las vías. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus manos sudaban y su respiración se aceleraba, aunque intentaba disimular frente a Mariana y don Manuel. Entonces ocurrió. Un crujido metálico estremeció todo el tren, un sonido grave y profundo que no se parecía a nada que hubieran escuchado antes. El vagón vibró como si una fuerza invisible lo empujara de costado. Los pasajeros gritaron al unísono. Alejandro sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Miró a don Manuel, que apretaba la figura de la Virgen contra su pecho, y a Mariana, cuyos ojos reflejaban un miedo puro. El presentimiento se convirtió en certeza. Algo estaba a punto de romperse en su vida para siempre. El rugido del metal al quebrarse atravesó el vagón como un grito de dolor. En cuestión de segundos, el tren perdió estabilidad. Primero un vaivén violento, luego un golpe seco que sacudió los cuerpos contra los asientos y las ventanas. El estrépito de los vagones descarrilando se mezclaba con los gritos desgarrados de los pasajeros. Alejandro apenas alcanzó a sujetarse del respaldo frente a él antes de ser lanzado contra el pasillo. Sintió como algo pesado le golpeaba la pierna
y el dolor lo hizo gritar. El suelo se inclinó, las luces parpadearon, y de pronto todo se volvió oscuridad, humo y caos. El olor a combustible se esparció de inmediato, mezclado con el tufo agrio de los cables quemados. El aire era casi irrespirable, cargado de polvo y ceniza. Alejandro tosía sin control, con la garganta seca mientras trataba de incorporarse. A su alrededor se escuchaban lamentos, llantos desesperados y súplicas. «Dios mío, ayúdanos», clamaba una mujer entre sollozos. «Mi hijo, ¿dónde está mi hijo?», gritaba otra voz, quebrada por la desesperación. El corazón de Alejandro latía con una fuerza insoportable. Intentó moverse, pero la pierna atrapada bajo un asiento retorcido lo mantenía preso. El dolor era tan intenso que sintió náuseas. Trató de mantener la calma, pero la sensación de vulnerabilidad lo golpeó con violencia. Estaba herido, atrapado, sin saber si el fuego terminaría por alcanzarlo. A su lado distinguió a Mariana, cubierta de polvo, con una herida sangrante en la frente. Ella forcejeaba para liberarse, presa del pánico. «No puedo salir», gritaba con la voz temblorosa. «Tranquila, respira», atinó a decir Alejandro, aunque su voz era débil. Don Manuel, unos metros más adelante, permanecía de rodillas, sujetando con fuerza la figura de la Virgen, incluso entre la confusión. Sus labios se movían en oración, y aunque la oscuridad lo envolvía, su voz era clara. «Santa María, cúbrenos con tu manto. No nos dejes solos ahora». El tren seguía crujiendo, como si en cualquier momento pudiera colapsar del todo. Desde los vagones cercanos llegaban explosiones pequeñas, chispazos que encendían la penumbra y recordaban a todos que el peligro estaba lejos de haber terminado. Alejandro sintió el pecho comprimido por la desesperación. Intentó mover el asiento que lo aprisionaba, pero cada intento lo hacía ver estrellas. El sudor le corría por la frente, mezclado con el polvo. «No voy a salir de aquí», pensó, y la idea le arrancó un escalofrío. De pronto, un silencio extraño se impuso por encima del caos. Fue apenas un instante, un respiro en medio del infierno. Alejandro escuchó su propia respiración agitada, el palpitar en sus sienes, y esa pausa lo hizo consciente de su fragilidad. Todo podía acabar ahí, en ese vagón que se consumía lentamente entre llamas y humo. «¡Alejandro!», escuchó a Mariana con voz ahogada. «No me dejes». Sus palabras lo atravesaron como un rayo. No podía rendirse, no ahora que alguien más dependía de él. Pero al mismo tiempo, sus fuerzas parecían extinguirse. El fuego comenzó a avanzar por el pasillo, iluminando con un resplandor anaranjado los cuerpos heridos y los escombros. El calor quemaba la piel incluso sin tocarlo. Los gritos aumentaron, y el olor insoportable de carne chamuscada y plástico fundido hizo que Alejandro cerrara los ojos con desesperación. En ese instante, una mezcla de miedo y resignación lo invadió. Pensó en su madre, en Lucía, en sus alumnos, imágenes fugaces que pasaron por su mente como destellos. «¿Será este el final?», se preguntó, sintiendo que el destino lo empujaba hacia un abismo sin retorno. Pero algo dentro de él se resistía a aceptar la muerte. Un impulso extraño lo mantenía aferrado a la vida, aunque su cuerpo le exigiera rendirse. Y justo cuando las llamas parecían alcanzar la última frontera, Alejandro abrió los ojos y percibió una claridad diferente que no venía del fuego. Una luz que emergía en medio del humo, como si el desastre escondiera algo más allá de lo visible. Alejandro se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada, al ver cómo aquella claridad atravesaba el humo. No era la luz naranja del fuego ni el destello intermitente de los cables eléctricos. Era un resplandor sereno, blanco, que parecía envolverlo todo con una calma imposible en medio del caos. El dolor en su pierna seguía quemándolo, pero por un instante lo olvidó. La figura fue delineándose frente a él, primero difusa, luego más nítida. Un hombre de túnica blanca, rostro sereno
y ojos que parecían contener toda la ternura y la fuerza del mundo. Alejandro sintió que el aire cambiaba, como si aquella presencia limpiara el ambiente, disipando el miedo. «No temas», dijo la figura con voz profunda y cálida. «Aún no es tu hora». Alejandro abrió los labios, pero ninguna palabra salió. Un nudo le cerraba la garganta, mezclando asombro, incredulidad y una emoción que lo desbordaba. «Tu camino apenas comienza», continuó la voz. «Levántate y ayuda a los demás». El maestro sintió que el tiempo se detenía. Todo alrededor, los gritos, el crujido del metal, el avance de las llamas, se volvió lejano, como si perteneciera a otro plano. Lo único real era aquella mirada que lo atravesaba hasta lo más profundo. «¿Eres...?» atinó a preguntar con voz quebrada. La figura lo miró con un silencio que no necesitaba confirmación. Alejandro lo entendió sin que se lo dijeran. Un llanto contenido lo estremeció. Recordó a su madre, sus oraciones inquebrantables, la fe sencilla de don Manuel, las dudas que Héctor siempre le sembraba. Todo aquello se cruzaba en su mente como piezas de un rompecabezas que por fin encajaba en una sola certeza. Había algo más, algo real, frente a él. La luz lo envolvió por completo y Alejandro sintió una paz que nunca había experimentado. No era euforia, ni sueño, ni delirio. Era una serenidad que lo hacía olvidar el dolor de su cuerpo y el humo que quemaba su garganta. Por un momento, incluso el miedo a morir desapareció. «¿Y qué pasará conmigo?», preguntó apenas en un susurro. «El sufrimiento es solo el inicio de un camino mayor. No estás solo. Levántate y cumple lo que has visto hoy». El eco de esas palabras quedó grabado en su pecho, como si fueran fuego y caricia a la vez. Alejandro intentó extender la mano hacia la figura, pero sus dedos solo encontraron el aire cargado de polvo. De pronto, un grito humano lo devolvió a la realidad. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Alguien ayúdeme!». Era Mariana, atrapada bajo un asiento a pocos metros. El resplandor comenzó a desvanecerse lentamente, pero la voz aún resonaba en sus oídos. Alejandro sintió cómo la fuerza regresaba a sus músculos, como si aquel mensaje hubiera encendido dentro de él un motor oculto. Ya no pensaba en su dolor, ni en el miedo, ni siquiera en la posibilidad de que todo hubiera sido una ilusión provocada por el trauma. Solo sabía que debía actuar. Miró su pierna, aún atrapada, y con un esfuerzo que le arrancó un grito desgarrador, empujó el asiento hasta liberarse. El dolor lo hizo sudar frío, pero la convicción era más fuerte. Se arrastró hacia Mariana, que lo miraba con los ojos llenos de lágrimas y polvo. «Pensé que no lo lograríamos», sollozó ella. Alejandro la sostuvo de la mano con firmeza. «Vamos a salir. Confía en mí». Mientras buscaba la forma de mover los escombros que la mantenían presa, una certeza ardía en su interior. Aquello que había visto no podía ser un simple desvarío. Lo que había escuchado era real, y esas palabras lo impulsaban a seguir aunque todo alrededor gritara que no había esperanza. Y aunque el fuego seguía avanzando y los gritos no cesaban, Alejandro supo que algo había cambiado para siempre en su vida. Alejandro respiraba con dificultad, todavía con el eco de aquella voz grabada en su interior. «Levántate y ayuda a los demás». Esa frase lo sostenía más que cualquier fuerza física. A su alrededor, el vagón era un infierno de humo, fuego y gritos. Con un esfuerzo doloroso se inclinó sobre Mariana. El asiento que la aprisionaba parecía imposible de mover, pero Alejandro no se rindió. Empujó con los brazos temblorosos, apretando los dientes, mientras el metal oxidado chirriaba contra el suelo. El dolor en su pierna era insoportable, pero su voluntad se imponía. «Aguanta», le dijo a Mariana. «Ya casi sale». Ella lo miraba con lágrimas y miedo. «No lo lograrás, estás herido». «Claro que lo lograré», replicó él con una firmeza que sorprendió incluso a su propia voz. «No estamos solos». Con un último empuje, el asiento cedió lo suficiente para liberar a la joven.
Mariana cayó de rodillas, jadeando, y abrazó a Alejandro con gratitud. «Gracias. No sé cómo lo hiciste». Él la sostuvo brevemente y respondió: «Ni yo lo sé. Solo sé que tenía que hacerlo». Los estallidos en el vagón vecino los obligaron a reaccionar rápido. El fuego se extendía, y los heridos pedían auxilio en todas direcciones. Alejandro miró alrededor. Vio a un hombre atrapado entre dos barras de metal, a una mujer desmayada sobre el suelo, a un niño llorando desesperado en busca de su madre. La magnitud de la tragedia lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Don Manuel, con el rostro ennegrecido por el humo, se acercó tambaleante. Aún sostenía la figura de la Virgen, pero ahora la llevaba bajo el brazo para poder usar ambas manos. «Tenemos que sacar a los que podamos antes de que todo esto reviente», gritó. Alejandro asintió. «Tienes razón. Ayúdame con ellos». El campesino se inclinó sobre el hombre atrapado y comenzó a empujar la barra de metal, mientras Alejandro arrastraba a la mujer inconsciente hacia un rincón menos afectado por el fuego. Mariana, aunque temblaba, tomó al niño de la mano y trató de calmarlo. «Tu mamá está cerca, pequeño, no llores», le decía con dulzura. «Vamos a encontrarla». El humo se hacía cada vez más espeso y cada respiración quemaba la garganta. Alejandro tosía sin control, pero no se detenía. «No temas», resonaba en su mente, dándole aliento. Por un momento pensó que no lograrían resistir. El calor era insoportable, las fuerzas le flaqueaban y la pierna le pesaba como plomo. Sin embargo, cada vez que miraba a los ojos de alguien más, encontraba un motivo para seguir. «Ayúdame con esto», gritó don Manuel, forcejeando con la barra que aprisionaba al hombre. Alejandro se unió al esfuerzo y entre ambos lograron moverla lo suficiente para liberar al pasajero, que apenas podía respirar. «Gracias», balbuceó el hombre, antes de desplomarse en los brazos de Alejandro. El vagón crujió con un sonido estremecedor. Una parte del techo se vino abajo, lanzando chispas y pedazos de madera en llamas. Mariana gritó, cubriendo al niño con su cuerpo. Alejandro corrió como pudo y los cubrió con su propio cuerpo, sintiendo el calor abrasador rozar su espalda. El corazón le golpeaba el pecho, pero en sus ojos había una determinación nueva. En medio del caos ya no era solo un sobreviviente, era alguien que había recibido una misión. Don Manuel lo miró, jadeante, con una mezcla de asombro y fe. «Dios te dio fuerza, muchacho. Yo lo sé». Alejandro no respondió, pero en su interior algo ardía más fuerte que el fuego. La certeza de que debía seguir, sin importar lo que viniera después. El vagón entero parecía a punto de colapsar, y aún había demasiados heridos. Alejandro entendió que la verdadera lucha apenas comenzaba. El estruendo de sirenas rompió el caos. A lo lejos, Alejandro escuchó el sonido de patrullas y ambulancias aproximándose, mezclado con los gritos desesperados de los sobrevivientes. La esperanza se abrió paso en su corazón, aunque el peligro seguía latente. El fuego no se detenía y las estructuras del tren crujían como si estuvieran a punto de desplomarse. Los bomberos irrumpieron primero, cubiertos con trajes protectores y mascarillas, lanzando chorros de agua que silbaban al contacto con las llamas. El vapor lo cubrió todo, pero al mismo tiempo trajo un respiro. Alejandro, exhausto, levantó la mano para llamar su atención. «Aquí, necesitamos ayuda», gritó con todas sus fuerzas. Uno de los rescatistas corrió hacia él y lo miró de arriba abajo. «¿Puedes caminar?» «No, la pierna», respondió Alejandro jadeando. El bombero asintió y dio órdenes rápidas a sus compañeros. En segundos, otros se unieron para mover los escombros y abrir paso. Mientras tanto, Mariana sostenía al niño que no dejaba de llorar. «Tranquilo, pequeño», susurraba ella, «ya vienen a salvarnos». Don Manuel, con la frente cubierta de sangre, se negó a salir primero. «Atiendan a los más débiles», insistía. «Yo puedo esperar». Ese gesto conmovió a Alejandro, que apenas podía mantenerse consciente por la pérdida de sangre. El dolor en la pierna era tan intenso que el sudor le corría en ríos, pero las palabras que había escuchado en la visión le daban fuerzas.
Levántate y ayuda a los demás. Un paramédico se arrodilló junto a él, revisando rápidamente sus signos vitales. Está débil, pero estable, informó. No me saquen todavía, pidió Alejandro con voz ronca. Ayuden a Mariana y al niño primero. El rescatista lo miró sorprendido. Si no te movemos ahora puedes perder más sangre. No me importa, primero ellos. El paramédico dudó, pero obedeció. Alejandro observó cómo lograban liberar a Mariana y al niño, que fueron cargados hacia el exterior entre el humo y las chispas. Mariana lo miró antes de desaparecer en brazos de los rescatistas. «Te lo debo todo», alcanzó a decir con lágrimas en los ojos. Alejandro cerró los párpados por un instante, sintiendo que el cansancio lo vencía. Pero de pronto, don Manuel lo sacudió con fuerza. «No te rindas, hijo. Tú no puedes quedarte aquí». El campesino hablaba con la voz de alguien que sabía que lo que estaba en juego era más grande que la vida misma. En ese momento, Alejandro percibió un destello en el rostro de Mariana mientras era llevada fuera. Ella volteó hacia atrás y con voz débil pero segura alcanzó a decirle a un paramédico: «Yo también vi la luz, en el momento del golpe». Alejandro abrió los ojos de golpe. ¿Ella también? Esa revelación lo estremeció. No estaba solo en lo que había visto. El paramédico regresó por él. Con ayuda de 2 bomberos lograron levantar el asiento que lo mantenía atrapado. Alejandro soltó un gemido ahogado, pero cuando lo cargaron, sintió un alivio mezclado con un vacío extraño, como si dejara atrás no solo los escombros, sino la parte de sí que había dudado toda su vida. Ya afuera, el aire fresco de la tormenta le golpeó el rostro. Vio las luces rojas y azules de las patrullas, las sombras de los bomberos moviéndose de un lado a otro, los sobrevivientes tendidos sobre camillas improvisadas. Todo era confusión y desorden, pero también lucha por la vida. Alejandro fue recostado en el suelo, mientras un médico improvisaba un torniquete en su pierna. Su vista se nublaba, pero alcanzó a ver cómo don Manuel salía del vagón, aún con la figura de la Virgen en sus manos. El campesino lo levantó hacia el cielo ennegrecido por la tormenta y exclamó: «Gracias, Señor, por darnos otra oportunidad». En ese instante, Alejandro comprendió que lo ocurrido no podía ser casualidad. Algo lo había salvado, algo que lo llamaba a un propósito mayor. El hospital de Veracruz rebosaba de caos. Las ambulancias habían llegado sin descanso durante toda la madrugada, depositando cuerpos en camillas improvisadas, algunos con vida, otros ya sin aliento. El olor a desinfectante se mezclaba con el de la sangre seca y la humedad de la tormenta, que aún golpeaba las ventanas. Los pasillos estaban llenos de familiares llorando, médicos corriendo de un lado a otro y voluntarios ofreciendo mantas y agua. Alejandro fue ingresado con una pierna envuelta en vendas manchadas de sangre. El dolor era punzante, pero lo mantenía en silencio, observando a su alrededor. Cada grito, cada susurro, cada suspiro le recordaba que no era el único marcado por la tragedia. Un médico joven lo examinó rápidamente. «Tuviste suerte», dijo con tono serio. «La pierna está lesionada, pero no perdiste hueso ni arteria principal. Vas a necesitar reposo, quizá cirugía menor». Alejandro asintió, agradecido y al mismo tiempo abrumado. La palabra suerte resonaba en su mente como una ironía. Él sabía que no era suerte lo que lo había mantenido con vida. En la cama contigua, Mariana yacía con la frente vendada. Al notar la mirada de Alejandro, sonrió débilmente. «Sobrevivimos», susurró. Él respondió con un hilo de voz. «Sí, y no fue por casualidad». Ella guardó silencio, pero en sus ojos brillaba la misma certeza que lo acompañaba a él. Ambos habían visto algo más entre los escombros. El hospital era un retrato de contrastes. Mientras algunos familiares lloraban desconsolados porque sus seres queridos no habían resistido, otros se abrazaban agradeciendo la segunda oportunidad. Alejandro se estremeció al escuchar los sollozos de una mujer mayor. «Era mi hijo, era mi único hijo. ¿Por qué él? Dios mío, ¿por qué él?».
Ese lamento le atravesó el corazón. Recordó las palabras que había escuchado. Levántate y ayuda a los demás. ¿Qué significaba realmente? ¿Cómo podía él, un simple maestro, dar alivio a un dolor tan inconmensurable? La llegada inesperada de dos rostros conocidos lo sacó de sus pensamientos. Lucía, su vecina, apareció en el pasillo empapada por la lluvia, con los ojos rojos de tanto llorar. Lo buscó entre las camas hasta encontrarlo. «¡Alejandro!», exclamó corriendo hacia él. «Gracias a Dios estás vivo». Él intentó sonreír, aunque las lágrimas se le acumulaban en los ojos. «Lucía, no sé cómo logré salir. Pensé que no lo contaría». Ella lo tomó de la mano con fuerza, como si temiera que se desvaneciera de nuevo. Detrás de ella apareció Héctor, su colega de la escuela. Su expresión era más seria que de costumbre, pero su mirada conservaba ese escepticismo que lo caracterizaba. «Cuando me dijeron lo del accidente, vine en cuanto pude», dijo sin rodeos. «Pero, Alejandro, necesito que seas honesto. Lo que dices haber visto no será una ilusión provocada por el shock». Alejandro lo observó, indeciso. No quería discutir, no en ese lugar, rodeado de dolor y esperanza entrelazados. «Héctor, lo que vi fue real. Lo sé en lo más profundo de mí». El amigo frunció el ceño. «No dudo de lo que sientes, pero tu mente pudo haberte engañado. No hay pruebas, solo tu palabra». Lucía lo interrumpió con firmeza. «Ya basta, Héctor. Lo importante es que está vivo, y lo que vio le dio fuerzas para salvar a otros. ¿Qué más prueba quieres?». El silencio cayó entre ellos, roto solo por los quejidos de los heridos en las camas cercanas. Alejandro cerró los ojos un instante, intentando encontrar paz en medio de esa discusión. Sabía que convencer a Héctor no era su misión inmediata. Había algo más grande esperándolo. Mientras los paramédicos seguían trayendo heridos y los médicos luchaban por salvar vidas, Alejandro comprendió que aquel hospital no era solo un lugar de sufrimiento. También era un campo de batalla entre la desesperanza y la fe. Y él debía decidir de qué lado se colocaría. El hospital había recuperado un poco de calma con el paso de las horas. El humo y el olor metálico de la sangre ya no impregnaban tanto los pasillos, pero la tensión seguía viva. Alejandro permanecía en su cama, con la pierna inmovilizada, mientras su mente volvía una y otra vez al momento de la visión. Las palabras que había escuchado no lo abandonaban. «Levántate y ayuda a los demás». Lucía, sentada a su lado, lo observaba con ternura. «Pareces distante, como si todavía estuvieras allá entre los vagones». Él suspiró. «Porque todavía estoy ahí, Lucía. Todo lo que vi, lo que sentí, no me deja en paz». Ella le acarició la mano. «Quizá no deba dejarte en paz. Tal vez es una señal para que empieces de nuevo». En ese instante, apareció Héctor con un gesto de cansancio y preocupación. Llevaba horas en el hospital y aún así no perdía la oportunidad de insistir en su visión escéptica. «Alejandro», dijo acercándose, «ya hablamos de esto, pero quiero que lo pienses bien. Lo que viste puede explicarse. Tu cerebro estaba bajo un trauma extremo. La falta de oxígeno, el dolor, el miedo, todo eso provoca alucinaciones». Alejandro lo miró en silencio, con los ojos cansados. «¿Y entonces cómo explicas la fuerza que tuve? ¿Cómo pude moverme con esa pierna, rescatar a Mariana y al niño?» Héctor no titubeó. «Adrenalina. Es lo que hace el cuerpo en situaciones límite. No necesitas milagros para explicar lo que es natural». Lucía intervino con el ceño fruncido. «Siempre tienes una respuesta fría para todo, Héctor». Pero lo que Alejandro sintió, lo que lo impulsó, eso no lo puedes medir en un laboratorio. Él bufó con fastidio. «No niego lo que siente. Solo digo que la mente humana es capaz de inventar lo que necesita para no derrumbarse». El silencio pesó unos segundos. Alejandro cerró los ojos y recordó el brillo en el rostro de Mariana cuando confesó haber visto también la luz. No era solo él. Eso lo sostenía frente a la duda de su amigo. «Mira, Héctor», dijo con voz más firme, «puede que para ti todo esto sea producto de mi imaginación,
pero para mí fue real, y aunque no lo hubiera sido, cambió algo dentro de mí. Y eso es lo que importa. Héctor lo observó con una mezcla de incredulidad y respeto. Entonces, ¿vas a construir tu vida sobre una visión que no puedes probar? Alejandro sonrió débilmente. Quizá todos construimos nuestra vida sobre cosas que no podemos probar. Tú confías en la razón absoluta. Yo, en lo que viví. Ninguno de los dos tiene la verdad completa. Lucía apretó su mano con suavidad, emocionada al escuchar esas palabras. En sus ojos brillaba un orgullo silencioso. Alejandro ya no hablaba como el hombre lleno de dudas que conocía, sino como alguien que había encontrado una dirección. El resto de la tarde transcurrió entre el bullicio de enfermeras y médicos. Alejandro, sin embargo, permanecía inmerso en su interior. Sentía que lo que había ocurrido no podía quedarse solo en un recuerdo. Debía tener una consecuencia, un propósito que aún no alcanzaba a ver. Antes de irse, Héctor se detuvo en la puerta y lo miró con seriedad. Solo quiero que tengas cuidado. A veces, creer demasiado en algo puede ser tan peligroso como no creer en nada. Alejandro lo miró fijamente. Lo sé. Pero ahora entiendo que la fe no es ciega. Es un camino. Cuando se quedó solo con Lucía, ella le susurró, «Pase lo que pase, estaré contigo en ese camino». Él le devolvió la mirada, sintiendo que esas palabras eran un ancla en medio de la tormenta que aún tenía que enfrentar. Y mientras el hospital se sumía en un silencio nocturno, Alejandro comprendió que la verdadera batalla no sería contra el dolor físico, sino contra la duda que amenazaba con apagar el fuego recién encendido en su corazón. El amanecer en Guadalajara lo recibió con un cielo claro, teñido de tonos naranjas y rosados que parecían anunciar un nuevo comienzo. Después de varios días en el hospital de Veracruz, Alejandro regresaba a su ciudad, todavía con muletas y una pierna vendada. El trayecto de la terminal a su barrio lo llenó de recuerdos. Los murales coloridos en las paredes, los puestos de tacos humeantes en las esquinas, los vendedores ofreciendo pan dulce recién horneado. Todo seguía igual, y sin embargo él lo percibía distinto, como si hubiera despertado de un largo sueño. Al llegar a su calle, lo sorprendió una multitud de vecinos que lo esperaba. Habían improvisado una pequeña bienvenida, flores en la puerta de su casa, veladoras encendidas en señal de gratitud y hasta un grupo de mariachis que entonaba melodías suaves. El ambiente era de fiesta, pero también de devoción. Muchos lo abrazaban, otros simplemente lo tocaban en el hombro como si quisieran comprobar que realmente había vuelto. Una vecina, con lágrimas en los ojos, le dijo, «Rezamos mucho por ti, Alejandro. La Virgencita no nos abandonó». Él agradeció con una sonrisa humilde, aunque por dentro sentía el peso de esas palabras. ¿Era justo que todos lo miraran como un hombre marcado por un milagro? ¿Y si en realidad no estaba a la altura de lo que esperaban? Lucía estuvo a su lado en todo momento, ayudándolo a mantener el equilibrio con las muletas. «No te preocupes por lo que piensen los demás», le susurró. «Solo sé tú mismo». Alejandro asintió, aunque en su corazón la inquietud persistía. Al entrar a su casa, se detuvo frente al pequeño altar de su madre. Veladoras encendidas, flores frescas y la imagen de la Virgen de Guadalupe lo recibieron con un silencio solemne. Se arrodilló, cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran. No sabía si lloraba de gratitud, de miedo o de cansancio, pero sintió que necesitaba soltar todo lo que llevaba dentro. Horas después, ya en la tranquilidad de su habitación, recibió la visita de algunos alumnos. Eran jóvenes inquietos, llenos de energía, que lo miraban como si fuera un héroe. Uno de ellos exclamó, «Profe, nos dijeron que salvó gente en el accidente, ¿es cierto?» Alejandro sonrió con modestia. «Hice lo que cualquiera hubiera hecho». Otro insistió, «Dicen que vio una luz, que vio a Jesús. ¿Es verdad?» El silencio se prolongó un instante. Alejandro bajó la mirada y respondió con calma, «Vi algo que me dio fuerzas cuando pensé que ya no podía más, y eso es lo que quiero que recuerden. Nunca se rindan, aunque todo parezca perdido.
Los chicos lo escuchaban atentos como nunca antes en clase. Esa escena lo conmovió. Comprendió que aunque aún dudara de muchas cosas, lo que había vivido tenía un impacto más allá de él mismo. Esa noche, al salir al patio, se quedó mirando las estrellas. El aire fresco de Guadalajara le llenaba los pulmones, pero en su interior, el peso de la responsabilidad lo hacía sentir pequeño. ¿De qué manera debía responder a la visión? ¿Cómo podía transformar su vida sin fallarle a la voz que lo había llamado entre los escombros? Lucía se acercó con 2 tazas de café de olla. «Sé que tienes miedo», le dijo, «pero no necesitas hacerlo todo de golpe. Paso a paso encontrarás el camino». Él la miró agradecido con un nudo en la garganta. «A veces siento que no soy digno de lo que viví». «Nadie lo es», respondió ella. «Pero quizás por eso Dios elige a quienes menos lo esperan». Alejandro guardó silencio. En lo profundo de su ser, sabía que la verdadera prueba aún no había comenzado. El regreso a la rutina no fue tan sencillo como Alejandro lo había imaginado. Apenas un par de semanas después del accidente, volvió a la secundaria donde enseñaba, decidido a retomar sus clases. Sin embargo, la pierna herida limitaba cada movimiento. Las muletas lo acompañaban a todas partes, recordándole que aún no estaba del todo recuperado. Los alumnos lo recibieron con entusiasmo, pero también con curiosidad. Algunos lo miraban con admiración, como si fuera un sobreviviente de leyenda. Otros lo observaban con escepticismo, murmurando a espaldas que quizá todo lo que contaba eran exageraciones. Esa mezcla de miradas lo descolocaba. Durante su primera clase, intentó hablar de la independencia de México, pero pronto un estudiante rebelde, de nombre Julián, lo interrumpió. «Profe, ¿y de qué sirve estudiar tanta historia si al final todo se repite? Corrupción, pobreza, violencia. Nada cambia». El salón quedó en silencio. Alejandro lo miró fijamente. Antes quizá habría respondido con un discurso académico, pero ahora sentía que las palabras debían salir desde otro lugar. «Tienes razón, Julián. Mucho se repite. Pero la historia también nos muestra que, incluso en los peores momentos, hubo personas que se levantaron y cambiaron algo, aunque fuera poco, aunque pareciera imposible». El muchacho bufó con incredulidad. «¿Y usted cree que una sola persona puede cambiar algo?» Alejandro respiró hondo. «Lo viví en carne propia. Sí, una sola persona puede hacer la diferencia». Las palabras resonaron en el aula, y aunque Julián rodó los ojos, Alejandro notó que en el fondo había sembrado una inquietud. Al salir de la escuela, el dolor en la pierna se intensificó. Caminaba despacio, sudando por el esfuerzo. Lucía lo esperaba en la puerta, como lo hacía cada tarde desde su regreso. «Deberías descansar más», le dijo preocupada. «No tienes que demostrarle nada a nadie». Alejandro sonrió cansado. «No se trata de demostrar, se trata de seguir adelante. Si me detengo, siento que traiciono lo que viví». Esa noche, mientras corregía exámenes en su mesa, escuchó el eco de los alumnos repitiendo su frase: «Una sola persona puede hacer la diferencia». Dudaba si de verdad era capaz de inspirar a otros o si solo estaba intentando convencerse a sí mismo. Los días siguientes trajeron más pruebas. En una reunión escolar, algunos colegas lo felicitaron por su valentía. Otros, en voz baja, lo tachaban de fanático por insistir en que había visto a Jesús. Héctor, fiel a su escepticismo, no perdió la oportunidad de advertirle: «Si sigues hablando así, terminarán viéndote como un loco. Ten cuidado». Alejandro lo escuchó sin molestarse. «Prefiero que me llamen loco a quedarme callado». Sin embargo, en la intimidad de su casa, las dudas lo atacaban. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto? ¿O estaba arrastrando su vida hacia un rumbo que podría aislarlo de los demás? Frente al altar de su madre, se arrodilló y murmuró: «Señor, no sé si soy digno. Solo ayúdame a no fallar». La respuesta llegó de manera inesperada. Una de sus alumnas más calladas, llamada Teresa, se le acercó después de clase. «Profe, quería decirle gracias. Cuando habló de que una persona puede hacer la diferencia, pensé en mí.
En mi casa no creen en mí, pero sus palabras me hicieron sentir que tal vez puedo lograr algo. Alejandro se quedó sin palabras. Esa confesión sencilla fue como una chispa en la oscuridad. Esa noche, mientras caminaba despacio hacia su casa, comprendió que las pruebas no eran solo físicas ni externas, eran también internas, luchar contra el cansancio, la duda y el miedo. Y si había sobrevivido al accidente, no era para vivir con la mirada baja, sino para levantarse cada día y dar un paso más, aunque fuera doloroso. El eco del accidente seguía presente en la vida de Alejandro, pero poco a poco comenzó a transformarse en algo más que un recuerdo doloroso. Cada vez que caminaba por su barrio, la gente lo detenía para preguntarle cómo se sentía o para agradecerle por haber ayudado a otros en medio de la tragedia. Esa gratitud lo conmovía, pero también lo inquietaba. Sentía que no podía quedarse solo con palabras. Debía hacer algo concreto. Una tarde, mientras compartía café con Lucía, le confesó sus pensamientos. No dejó de pensar en los que aún sufren por lo que pasó. Algunos perdieron familiares, otros quedaron con heridas graves y muchos están solos. Lucía lo miró con seriedad. ¿Qué piensas hacer? Alejandro respiró hondo. Quiero organizar un grupo de apoyo, un lugar donde los sobrevivientes y sus familias puedan reunirse, hablar, ayudarse entre sí. No podemos dejar que cada uno cargue con su dolor en silencio. Ella sonrió, con esa mezcla de orgullo y cariño que siempre le mostraba. Cuenta conmigo. Con la ayuda de algunos vecinos consiguieron el permiso para usar el salón parroquial los sábados por la tarde. La primera reunión fue modesta, apenas una decena de personas. Alejandro, con muletas todavía, los recibió con nerviosismo. Entre ellos estaban Mariana, quien había viajado desde Xalapa para unirse, y don Manuel, que llevaba la figura de la Virgen en las manos como un estandarte de fe. El ambiente era tenso. Nadie sabía por dónde empezar. Finalmente, Alejandro rompió el silencio. No venimos aquí a llorar solamente, aunque las lágrimas son parte de todo esto. Venimos a recordar que seguimos vivos y que la vida nos pide algo más después de lo que hemos pasado. Una mujer levantó la voz con amargura. ¿Y qué hacemos con la rabia? Mi esposo murió en ese tren. ¿De qué me sirve hablar? Alejandro la miró con empatía. La rabia es real y es justa. No la vamos a negar, pero si la guardamos dentro nos destruye. Aquí podemos compartirla y transformarla en algo que nos dé fuerza para seguir. Esas palabras abrieron la puerta. Poco a poco, otros comenzaron a hablar. Un joven que había perdido a su madre, un hombre que no lograba dormir por las pesadillas, una mujer que aún llevaba las cicatrices visibles del fuego. Cada testimonio era una herida expuesta, pero también un paso hacia adelante. Mariana tomó la palabra en un momento de silencio. Yo también pensé que iba a morir ese día, pero vi una luz, y esa luz me dio calma. No sé cómo explicarlo, pero me dio fuerzas. Varios la miraron sorprendidos. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No estaba solo en lo que había vivido. Don Manuel alzó la figura de la Virgen. Yo también creo que no fue casualidad que estuviéramos juntos en ese vagón. Dios nos puso ahí para que ahora demos testimonio. El ambiente se llenó de murmullos de asentimiento. Algunos lloraban, otros se abrazaban. Alejandro comprendió que el grupo ya había comenzado a cumplir su propósito: sanar juntos. Con el paso de las semanas, las reuniones crecieron. Vecinos que no habían estado en el accidente comenzaron a asistir para ofrecer ayuda. Traían comida, ropa, medicinas. La parroquia se llenaba de voces, de cantos improvisados y de oraciones. Lo que nació como un pequeño círculo de dolor se transformaba en una comunidad de esperanza. Una tarde, al terminar una de las reuniones, Lucía se acercó a Alejandro y le dijo en voz baja: ¿Ves lo que has hecho? Esto no existiría sin ti. Él negó con la cabeza. No lo hice yo, Lucía. Lo hicimos todos. Yo solo di el primer paso. Y mientras veía a las familias salir del salón, algunas sonriendo después de mucho tiempo, supo que aquello era apenas el inicio de algo mucho más grande. Los meses posteriores al accidente
marcaron una transformación silenciosa en la vida de Alejandro. El grupo de apoyo que había comenzado como un pequeño refugio para sobrevivientes se convirtió en un espacio de encuentro cada vez más concurrido. Personas de distintos barrios llegaban para compartir sus heridas, no solo del accidente, sino también de otras pérdidas, de violencias cotidianas, de soledades profundas. Alejandro, sin proponérselo, se había convertido en un referente de esperanza. Una tarde, al terminar una reunión, Mariana se le acercó. «Alejandro, ¿te das cuenta de lo que lograste? Antes de conocerte, yo no creía en nada. Y ahora siento que puedo dar». Él sonrió con humildad. «No lo logré yo. Fue la unión de todos». Ella insistió. «Pero fuiste tú quien encendió la chispa. Eso no lo puedes negar». Esas palabras lo hicieron reflexionar. Comprendió que el milagro que había presenciado no estaba en la luz que vio, sino en la manera en que ese momento lo empujó a despertar y despertar a otros. La misión no era guardar la experiencia para sí mismo, sino compartirla y traducirla en acciones concretas. Sin embargo, esa certeza también trajo nuevos desafíos. Alejandro comenzó a ser invitado a dar charlas en parroquias, escuelas y centros comunitarios. No siempre se sentía preparado. A veces temía defraudar a quienes lo escuchaban. Una noche confesó su temor a Lucía. «Me siento pequeño para tanto, como si llevara sobre los hombros un peso que no me corresponde». Ella lo miró con ternura. «Justo por eso eres el indicado, porque no buscas gloria ni reconocimiento, solo quieres servir». Esas palabras le dieron paz, pero el destino aún guardaba una prueba más. Un día Héctor apareció en su casa con el rostro desencajado. Ya no era el hombre altivo y escéptico que discutía con él sobre la fe, sino alguien abatido. «Alejandro, necesito hablar contigo», dijo con voz quebrada. Lo invitó a pasar y preparó café. Héctor se sentó, nervioso, con las manos temblorosas. «Mi hermana acaba de fallecer en un accidente de auto». Su voz se cortó y los ojos se le llenaron de lágrimas. «No sé qué hacer. No encuentro sentido en nada». Alejandro lo escuchó en silencio, con el corazón encogido. Durante años había debatido con ese hombre sobre la fe, sobre la existencia de Dios, y ahora lo veía roto, en busca de consuelo. «Héctor», dijo finalmente, «no tengo respuestas fáciles, pero sí sé algo. El dolor no se supera solo, déjate acompañar, permite que quienes te quieren estén a tu lado». «¿Y si no hay nada más?», preguntó Héctor desesperado. «¿Y si todo acaba aquí?». Alejandro tomó aire. «Entonces lo que hagamos aquí cuenta aún más, lo que damos, lo que compartimos, pero yo creo de verdad que tu hermana no se ha perdido. Creo que hay algo más, un lugar donde el amor no se apaga». El silencio llenó la sala. Héctor lo miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Siempre te llamé ingenuo, y ahora eres el único que me da un poco de calma». Aquella conversación marcó profundamente a Alejandro. Entendió que su propósito no era convencer a nadie con discursos grandilocuentes, sino acompañar, escuchar y sostener. Recordó las palabras de la visión: «Levántate y ayuda a los demás». Eso era exactamente lo que debía hacer. Esa noche, antes de dormir, salió al patio y miró las estrellas. El cielo despejado brillaba con intensidad sobre Guadalajara, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no sintió dudas ni miedo. Comprendió que su vida tenía un nuevo rumbo, y que ese rumbo consistía en caminar al lado de los demás, en la luz o en la oscuridad. El tiempo había pasado, pero en el corazón de Alejandro la memoria del accidente seguía tan viva como el primer día. A veces, en sueños, volvía a escuchar el chirrido del metal, los gritos, el calor insoportable de las llamas. Sin embargo, ya no despertaba con miedo. Ahora cada recuerdo se transformaba en una certeza. Había visto una luz que lo cambió para siempre. Una tarde de domingo, el grupo de apoyo se reunió de nuevo en el salón parroquial. La comunidad había crecido tanto que apenas cabían en el espacio. Familias enteras acudían, no solo sobrevivientes del tren,
sino personas que buscaban un lugar donde encontrar fuerza. Alejandro, aún con una leve cojera, caminó hasta el frente y los observó. Cuando todo parecía perdido, comenzó a decir, pensé que no viviría para contarlo, pero en medio del humo y el dolor, escuché unas palabras que marcaron mi vida. Levántate y ayuda a los demás. El silencio llenó la sala. Muchos lo miraban con lágrimas, otros con una fe renovada. Alejandro continuó. No sé qué significa exactamente para cada uno de ustedes, pero para mí es una invitación a no rendirse nunca. Acompañar al que sufre, tender la mano al que cae, recordar que incluso entre los escombros puede brillar una luz. Don Manuel levantó la figura de la Virgen y exclamó, ¡Amén! Que nunca se apague esa luz en nuestra comunidad. El aplauso resonó, fuerte y sincero. Lucía, de pie al fondo, lo miraba con orgullo y afecto. Ella había estado a su lado desde el principio, y ahora veía cómo Alejandro se había convertido en un faro para muchos. Él le devolvió la mirada, agradecido, sabiendo que sin su apoyo no habría llegado tan lejos. Después de la reunión, un niño se acercó tímidamente. «Señor Alejandro, ¿de verdad no tuvo miedo ese día?» Alejandro sonrió y se agachó lo suficiente para quedar a su altura. «Tuve mucho miedo, pero aprendí que el valor no es no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él». El niño lo abrazó, y en ese gesto inocente, Alejandro encontró la confirmación de que todo lo vivido tenía sentido. Esa noche, al volver a casa, encendió una vela frente al altar de su madre. Cerró los ojos y recordó con claridad la figura luminosa entre el humo. No necesitaba convencer a nadie más. Lo importante era lo que había sembrado dentro de él. «Gracias», susurró, «porque entendí que la vida no se trata solo de sobrevivir, sino de servir». La brisa entró por la ventana moviendo suavemente la llama de la vela. Alejandro sintió una paz inmensa, como si aquella voz aún lo acompañara en cada paso. Al mirar atrás, comprendió que la tragedia no había sido un final, sino un inicio. Había pasado de ser un hombre lleno de dudas a alguien que encontraba su propósito en la fe y en la solidaridad. Y aunque las cicatrices permanecían, se habían convertido en recordatorios de que incluso del dolor puede brotar vida nueva. El milagro no fue ver a Jesús, pensó, sino haber aprendido a ver a Jesús en cada persona necesitada. Con esa certeza en el corazón, Alejandro sonrió y se recostó, dejando que el cansancio del día se disolviera en un sueño tranquilo. Si esta historia te conmovió y quieres seguir descubriendo relatos que transforman la manera en que miramos la vida, suscríbete ahora al canal. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en la pantalla para seguir con otra narración que te llevará aún más lejos. Porque al final siempre hay una luz esperando ser encontrada, incluso entre los escombros.